Buenas tardes, gracias por acompañarnos en la presentación del día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ángel Nieto Samaniego, quien es investigador del Centro de las Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. El doctor Samaniego tiene como formación, es ingeniero geólogo minero de la Universidad de Guanajuato, y luego tanto sus estudios de maestría como de doctorado los desarrolló en la UNAM. Su grado de doctor es doctor en geofísica. Las líneas de investigación a las que él se dedica son básicamente estructura y deformación de la corteza terrestre, estratigrafía y evolución de las provincias geológicas de México, procesos magmáticos y metamórficos y su relación con la tectónica de placas. El doctor Samaniego es un distinguido académico que ha publicado más de un centenar de artículos. También como docente ha impartido asignaturas como geología de campo, geología estructural, tectónica extensional. Ha formado varios estudiantes y también su participación en actividades editoriales ha sido muy relevante. Ha sido editor en jefe de la Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, también del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. También es miembro editorial o fue miembro editorial del Journal of Structural Geology. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y alguien que tiene mucha experiencia en el conocimiento en general de la geología de México. Para no alargarme mucho, básicamente son los datos centrales de nuestro invitado hoy, a quien le agradecemos el haber aceptado esta invitación. Él nos va a presentar una plática, se llama Mesa Central de México, exhumación, colapso y extinción cenozoicos en una meseta continental. Nuevamente te agradecemos, Ángel, y te cedemos ya el micrófono. Gracias. Ok, pues muchas gracias, Enrique. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. El título de la plática refleja en buena medida todo el contenido de la presentación, porque voy a hablar sobre una de las provincias geológicas de México que tengo la impresión que en realidad no es tan conocida, donde ha habido, digamos, relativamente poco trabajo comparado con otras provincias. Y me parece que en esta serie de conferencias ya se han presentado muchas de ellas. Entonces, voy a tratar de hacer una presentación que muestre la complejidad de esta provincia. Para ello voy a iniciar ubicando dónde está la mesa central y a qué me estoy refiriendo con eso. En esta primera imagen, que es sacada de Google Earth, se ve con bastante claridad, pienso yo, esta zona del C que está ubicada justo en el centro de México. Y esta zona se ve desde esta perspectiva que se trata de una planicie, una región más o menos plana, o sea, de relieve no muy pronunciado, y que se ubica en la parte central de México, está rodeada, como se ve aquí, por lo que conocemos como la Sierra Madre Oriental, en el lado oriente. Y hacia la parte norte, esta flexión que tiene la Sierra Madre, y que en esta región es conocida como transversal de Parras. De este lado, en el lado poniente, se observa que es completamente distinto. Esto es conocido como la Sierra Madre Occidental y se ve en esta serie de rasgos que corresponden a grandes grábenes. Entonces, en la parte oriental, la mesa central está limitada por un orógeno, es una montaña, y por la parte occidental está limitado por otro montaña, pero que corresponde a un sistema de grábenes, no un sistema plegado, a diferencia de la parte oriental. Y en la parte sur, que es esta parte que está aquí, donde se termina la mesa central, esta parte es la región, o más bien la provincia geológica conocida como Faja Volcánica Transmexicana, y eso, pues digamos, también tiene sus montañas, sus elevaciones topográficas, pero corresponde a un sistema volcánico.
Es decir, ahí la topografía está regida, está constituida por elementos volcánicos. Aquí en este esquemita que está a la parte de arriba se observa pues la parte de la Sierra Madre Oriental, Occidental y Volcánica, y en medio esta mesa central. Entonces, en las planicies continentales elevadas son fenómenos un poco, digamos, sui generis, un poco extraños, un poco distintivos de algunas regiones. En realidad hay pocas a nivel del planeta, no son tantas este tipo de regiones, y la mesa central constituye una de ellas. Voy a pasar la que sigue. Ok, no voy yo voy a hablar de cuándo se constituye la mesa central como provincia, y la mesa central realmente se configura ya en el Cenozoico. Sin embargo, para poder entender un poco esta provincia, tenemos que pensar qué ocurrió un poquito antes. Y antes de que se configure la mesa central, lo que ocurrió fue un evento de acortamiento. Entonces, este evento de acortamiento es lo que generó lo que conocemos como el erógeno mexicano ahora, o antes se mencionaba como la Eurogenia laramide. Ahora lo conocemos más bien como el orógeno mexicano, y el orógeno mexicano tiene varias características. Entiendo que ha habido varias pláticas aquí que ya han abordado este tema, entonces yo solamente quiero mostrar un par de cosas. Uno, que en esta gráfica, en la parte azul que estoy señalando, donde limita la parte azul hacia arriba, está tratando de mostrar la edad del fin de la deformación. O sea, el fin de la deformación por acortamiento que ha ocurrido en un transecto que iría de este a oeste en la parte central de México. Y lo que nosotros observamos es que se va rejuveneciendo hacia la parte oriente. Al inicio, o cuando inicia esta deformación, es algo más difícil de determinar. Y ahora sabemos, o por trabajos que ha realizado Elisa Fitz y algunos colegas de ella, que probablemente son más antiguos que 80 millones de años aquí en la parte central de la mesa central, donde teníamos ya este fenómeno de deformación. Entonces, lo que nosotros tenemos primeramente es una fase orogénica que genera un acortamiento, ¿ok? Lo que decimos, ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay justo antes de que inicie la configuración de la mesa central? Bueno, pues el fenómeno es algo así como lo que se trata de ilustrar aquí. Es decir, sabemos que alrededor de 100 millones de años la mesa central, que sería esta parte que estoy señalando, pues ahí están depositados sedimentos de cuenca, una región, una cuenca conocida como la cuenca mesoica del centro de México. Y allí se va a localizar posteriormente la mesa central. Nosotros tenemos alrededor de los 75 millones de años, que en la Baja California, que sería esta parte de acá, tenemos emplazados intrusivos. Cuando nosotros alcanzamos los 60 millones de años, la deformación va ido migrando del poniente hacia el oriente, y estos intrusivos son exhumados en la zona de la Baja California y en la zona de Mazatlán. Cuando nosotros llegamos a los 50 millones de años, sabemos que hay intrusivos emplazados aquí en el corazón prácticamente de la mesa central, de la parte sur de la mesa central, lo que nosotros conocemos como el granito Comanja, y ese granito Comanja es exhumado acá en la última parte, en la última figura que les muestro, a los 60 millones de años. Sabemos que esta región, estos intrusivos de la zona de Mazatlán, estuvieron emplazados, como se muestra aquí, dice La Paz, alrededor de 15 kilómetros de profundidad cuando experimentan metamorfismo. ¿Cómo sabemos que ocurre esto? Bueno, es relativamente sencillo. Podemos inferir o aproximar la profundidad de emplazamiento dadas las fases metamórficas estables que tienen esos cuerpos. Y en la mesa central, aquí tenemos, sabemos que la presión a la que fueron cristalizadas orblendas de estos intrusivos, entonces podemos saber cuánto fue la cantidad de exhumación que tuvieron lugar en estos lugares. Eso nos lleva a esta configuración, una exhumación progresiva que va de la parte poniente hacia la parte oriente, iniciando cerca de los 100 millones de años y culminando alrededor de los 40 millones de años. Ese es el fenómeno previo. Ok, ahora entremos de lleno a lo que es la mesa central.
Entonces, la mesa central, este es un mapa geológico y lo que quiero llamar la atención, lo que quiero que guarden en su mente es qué ocurre aquí en esta parte. Lo que nosotros tenemos son estas rocas cretácicas que son deformadas por el fenómeno que comentaba. Y tenemos una gran discordancia, que es esta que aparece aquí. Esta gran discordancia aparece en todo el país y separa a esas rocas mesozoicas deformadas por acortamiento de conglomerados continentales y de rocas volcánicas continentales que ya no presentan esa deformación por acortamiento. Esta es una enorme discordancia. Encima de esa discordancia, lo primero que nosotros encontramos son conglomerados, que es esto que está aquí. Y en parte contemporáneos y luego posteriores, encontramos todo un conjunto de rocas volcánicas continentales y algunos sedimentos que rellenan las cuencas continentales ya cenozoicas. Sí, aquí aparecen, ustedes van a observar que aparecen aparecen tres discordancias más. Estas discordancias son menores que esta, sin embargo, sobre todo la primera es una discordancia muy importante y que aparece en toda la mesa central y en buena parte de los alrededores de la mesa central. Lo que quiero llamar la atención es sobre el profundo significado que tienen estas discordancias. Y eso lo vamos a ir analizando y nos van a servir como guía para entender cómo fue la evolución de esta provincia. Entonces, la estratigrafía en rasgos muy generales serían las rocas mesozoicas intrusivos, que serían estos rojos que están aquí, algunos contemporáneos con la discordancia y otros posteriores, luego unos conglomerados que aparecen prácticamente en toda la mesa central, y luego una secuencia de rocas volcánicas que cubren toda la provincia. Ok, para poder estudiar la mesa central he elegido dos regiones, que son las quizá más estudiadas y que sirven como ejemplo de las principales, digamos, características que tiene la mesa central. Estas dos regiones son, en la parte noroeste, la región de Tepehuanes y Santiago Papasquiaro. Aquí está Tepehuanes, este es Santiago Papasquiaro para ubicación, y la región de Guanajuato, León, San Luis Potosí. Esta es la región, la parte sur de la mesa central. La mesa central es atravesada por este sistema de fallas muy grande que hemos denominado San Luis Tepehuanes. Este gran sistema de fallas lo que nos hace es que separa una parte norte, como ven hay pocas estructuras, de una parte sur, que tiene muchas estructuras y tiene características muy peculiares. En la parte norte, acá donde está lo que vamos a ver de San Luis Tepehuanes, es el sistema de fallamiento de fallas, y la estratigrafía es parecida, muy, muy parecida, pero el sistema de fallas es distinto al de la zona de Guanajuato. Esto que se ve aquí es el sistema, esto que se ve aquí es el sistema de fosas que veíamos en la primera imagen, al poniente de la mesa central. Ok, en la parte noroeste, o sea, donde está San Luis Tepehuanes, donde está Tepehuanes aquí, este es Tepehuanes, para ubicación, y este es Santiago Papasquiaro. El sistema de formación es relativamente sencillo y la estratigrafía también. Lo que nosotros tenemos son rocas del Eoceno, que son estas que aparecen aquí con edades que van desde 51 a 39 millones de años. Y algunas rocas, estas son rocas básicas, perdón, se me pasa. Y estas son rocas ácidas, son rocas ya piroclásticas, que son también del Eoceno, del fin del Eoceno. Y encima de ellas aparecen las rocas que ya corresponden a la parte final del Eoceno o bien a la parte baja del Eoceno. En medio de ellas hay algunas discordancias menores que parecen ser más bien discordancias locales. En esta zona no hay una gran discordancia, que no aparece, la gran discordancia ya cenozoica aparece hasta el Mioceno, finales del Mioceno, que es esto. Entonces nosotros tenemos unas rocas andesíticas, luego una cubierta piroclástica que cubre todo, y unas rocas riolíticas. Estos son domos riolíticos que aparecen hacia la cima. Ya al final, como casi en toda la parte centro y norte de México, aparecen basaltos y rocas básicas, pero esos ya son de edades que van desde el Plioceno hasta el Cuaternario y cubren a las rocas ácidas. Y esto pues representa esta discordancia, este hiato, una discordancia muy, muy visible en toda la región. La parte de la estructura es muy sencilla. En la parte de la estructura, si vemos aquí en el pequeño esquema
Son fosas tectónicas. Algunas tienen más bien carácter de semifosa, como es por ejemplo este caso, y otras son fosas más bien más configuradas como grábenes. En esta parte, por ejemplo, vemos esta es una semifosa muy bien estructurada con la falla principal en la parte poniente. Y aquí vemos estos esquemas que se ven aquí son estereogramas, donde se tienen estas pelotas de playa que nos muestran las direcciones de los esfuerzos principales del tensor de esfuerzos que se obtuvo de invertir estos datos de falla. Y vemos que son bastante sencillos y tienen una dirección de extensión noreste o casi este-noreste. Esto que aparece aquí, acá son los polos de las fallas, y esto que aparece aquí son las estrías de las fallas, en ambas columnas, en ambas estereogramas, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces se ve con bastante, hacia ojo de pájaro, digamos, viéndolo rápidamente, pues se ve que las estrías se concentran en valores altos en ambos casos. Y esto nos indica pues que se trata básicamente de fallas de tipo normal. Y aquí vemos claramente que hay dos concentraciones, al igual que acá, en los polos de las fallas, lo que nos indica pues que son sistemas tipo Anderson. Esa es la estructura y la estratigrafía de la zona noroeste. Es, digamos, relativamente sencilla, lo que se espera comúnmente en una zona extendida. A diferencia de eso, la parte sur de la mesa central presenta complejidades mucho mayores. Esta es la columna estratigráfica que tenemos de la parte sur de la mesa central. Tenemos una enorme cantidad de información, una enorme cantidad de datos. La estratigrafía pues inicia igual con las rocas con las rocas mesozoicas deformadas por acortamiento y esta gran discordancia aquí, seguida de conglomerados continentales, una discordancia que aparece aquí, que es una discordancia relativamente pequeña, y esta es la discordancia principal. Esta discordancia separa, aquí se indicaron estas inclinaciones, para mostrar que estas rocas, que son de edad rupeliana, de la base del rupeliano, están bastante inclinadas de manera regional, conforman un sistema de lo que conocemos como tipo dominó, y están siendo cubiertas por rocas volcánicas que están en una actitud prácticamente horizontal o con inclinaciones menores a 10 grados. Entonces, esta discordancia voy a hablar de ella un poco más adelante, solo quiero que lo guarden en su mente. Hay una gran discordancia aquí entre la parte alta de las rocas volcánicas y la parte baja de las rocas volcánicas. También hay otra discordancia entre los conglomerados y las primeras rocas volcánicas, perdón. Aquí se esquematiza los sistemas de deformación. Aquí en la parte baja, este es un sistema tipo dominó, y en la parte alta es un sistema que denominamos polinodal o un sistema tridimensional, que también lo voy a comentar un poco más adelante. Ok, encima de las rocas, de estas rocas subhorizontales piroclásticas aparecen rocas andesíticas. Perdón, primero aparecen unas sigmimbritas y luego aparecen rocas andesíticas. Esa es en general la columna que aparece en toda la mesa central. Tengo por aquí notas, sí, ok. Voy a ir mostrando rápidamente para que tengan una idea más clara de lo que estoy hablando. Estos son algunas fotos de campo. Esto se cartografió en escala unos 50,000 toda la región. Esta discordancia es esta discordancia que aparece acá. Tenemos intrusivos, que en este caso es esta granodiorita que denominamos presa Duarte, y encima está este conglomerado, que es corresponde a este conglomerado. Está fechado el conglomerado y está fechada la granodiorita. Son 132 y 52 millones de años. O sea, hay 80 millones de años en esta línea. 80 millones de años de no depósito. Y sabemos por las rocas a las cuales intrusiona esta granodiorita que pasamos de un ambiente oceánico a un ambiente continental. Ok. Estábamos ubicados en esta parte con este conglomerado encima de esta granodiorita y vemos que aquí está este granito. Este granito es que aparece aquí, pues es un granito como tantos granitos que supongo muchos de ustedes conocen y han visto y han trabajado.
Este granito ha sido, yo creo que es uno de los granitos más estudiados que hay en México. Lo hemos estudiado muchísimo y ahorita voy a explicar por qué y cuáles son los datos que nos han arrojado los estudios que se han hecho en este granito y la importancia que tiene para entender la evolución de la mesa central. Pero ubiquemos simplemente que está aquí, este granito, y es cubierto por las rocas volcánicas. Ok, si nosotros seguimos avanzando en la columna, este es el conglomerado que aparece en nuestra columna, es este conglomerado que está aquí, y esta ignimbrita cuatralba de 28 millones de años nos ubica en esta parte. Y vemos claramente que hay una discordancia angular muy clara. Estas son las capas del conglomerado y esta es la actitud de la ignimbrita cuatralba. Esto pudiera uno pensar que se tratara de una cuestión local, pero no es así. Aparece esta misma discordancia, o sea, esa actitud discordante aparece prácticamente en toda la mesa central. Ok, eso es lo que se ve cuando uno va al campo, ¿no? Aquí aparece otra vez, este es el conglomerado Duarte, es un conglomerado equivalente también a este. Aquí no tuve que indicarlo porque no se ve por la vegetación, más o menos esta es aproximadamente la actitud de las capas. Y esta es aproximadamente la actitud de las capas de la ignimbrita cuatralba. Y encima está esta otra ignimbrita que se llama la media luna en ese lugar, que es un poco más horizontal o menos inclinada. Tenemos, aquí son 50 millones de años, aquí son 28 millones de años, aquí son 23 millones de años, aquí ya nos estamos ubicando acá, y esta discordancia correspondería a esta pequeña discordancia, que si ven está en un gris más clarito porque son discordancias menores. Este es otro afloramiento, nada más quiero mostrarles diferentes ejemplos. Están ubicados en zonas apartadas quiero decir a 100 kilómetros uno de la otra, donde vemos esta discordancia nuevamente, estas rocas que están aquí las fechamos en 30 millones de años y estas de acá están fechadas en 28 millones de años. Estas rocas están inclinadas y estas rocas están horizontales o casi horizontales. Y acá es otro lugar, esto es cerca de Ojuelos, Jalisco, esto es cerca de San Miguel de Allende. En Ojuelos, Jalisco tenemos esta unidad, igualmente se ve bien inclinada, mientras que acá tenemos esta unidad que la cubre y que está horizontal. Esta tiene 30 millones de años, esta tiene 29 millones de años, o 30.6, 29, son un par de millones de años. Yo les hablaba de la última discordancia, la del Mioceno, y esa pues aquí se las quiero mostrar. Estas son unas andesitas, son andesitas que generalmente coronan la secuencia y forman mesas basálticas, mesas de andesitas o basaltos, y en este caso está directamente depositada sobre el granito Comanja, que tiene 50 millones de años. Entonces, al ver uno esta discordancia, pues obviamente se da cuenta de que este granito debió haber sido exhumado previamente al depósito de esta unidad andesítica. Ok, con esa idea en la mente, que fue las primeras observaciones que hicimos, que fue ver que existen rocas plutónicas cubiertas directamente, discordantemente, por rocas volcánicas, pensamos que tuvo que haber una exhumación y posiblemente pudiera darse el caso de un colapso gravitacional. Entonces, en toda la mesa central, este es todo el esquema de toda la mesa central, hay un grupo de intrusivos, son estos intrusivos. Estos intrusivos comúnmente tienen alrededor, apenas se ven estas cositas un poco rosas, tienen conglomerados asociados. La idea con la que se iniciaron estos trabajos fue pensando que estos intrusivos fueron exhumados, evidentemente, y que esos conglomerados corresponden a los depósitos de la erosión de la cubierta que hubo en estos intrusivos. Ok, esto que se ve aquí es el sistema de fallas amistopeguanas, o más bien lo indica, y esto indica otro sistema de fallas grande, conocido como la falla del Bajío. Entonces tenemos toda esta serie de intrusivos. En el caso específico de Guanajuato, que es donde el granito Comanja, que es donde se estudió en detalle, se tienen datos detallados. Este es el granito Comanja, este es León, Guanajuato, este es Celaya, aquí está Guanajuato capital.
¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos lo mismo que ya habíamos visto, tenemos las rocas mesozoicas, tenemos los conglomerados, encima la cubierta con sus discordancias, ¿sí? Y este intrusivo, que es de una edad que correspondería aproximadamente contemporánea a la parte baja del depósito de los conglomerados. Eso es importante. Estaban depositándose, iniciándose el depósito de los conglomerados cuando se emplaza ese intrusivo Comanja. Ok. Hemos agrupado, hecho esta agrupación para que lo logren memorizar. Tenemos un conjunto de conglomerados y algunas rocas volcánicas asociadas que le llamamos grupo del Lipresiano. Luego tenemos un grupo del Rupeliano, que son todas estas rocas piroclásticas, básicamente. Y luego ya tenemos rocas del Chatiano y rocas del Mioceno. Las rocas del Chatiano son unas ignimbritas muy delgadas que aparecen por ahí, y las del Mioceno son rocas andesíticas y rocas basálticas que cubren toda la secuencia. Ok, este es un esquema donde se hicieron, perdón, aquí hicimos un trabajo en el que se hicieron secciones, a todas estas secciones, son 26 creo, secciones, y aquí muestro la parte del granito Comanja. Entonces el granito Comanja aflora en el núcleo de la sierra, y es limitado por esta gran falla, que es la falla del Bajío, que nos pone en contacto las rocas mesozoicas con rocas cenozoicas de la cubierta, o sea, rocas oligocénicas con las rocas mesozoicas. Bueno, paso a la siguiente. El granito Comanja tiene una característica muy bonita, muy importante, que es que tiene diques. Estos son diques, y esos diques contienen vetas, estas vetas de turmalina. Entonces, aquí está el dique, por ejemplo, y aquí están las vetas. A veces están las vetas directamente en el granito, a veces están asociadas a estos diques. A veces hay diques como este que no tiene turmalina. Pero bueno, ¿qué hicimos? Pues nosotros lo que hicimos fue primero determinar que existen varias generaciones de turmalina, y que también dentro de esas vetas de turmalina hay varios eventos de deformación. Vemos que hay eventos como en el B, que estoy acá señalando, que es de características dúctiles. O sea, vemos aquí que tiene deformación cristal plástica. Aquí en este circulito aparece, si ustedes ven aquí, un pequeño sigma con sus colas y todo, y esto es un delta, casi se acaba de formar. Aquí está una estructura delta. Acá nosotros vemos que tenemos pseudotaquilitas, esto completamente oscuro, son bandas de pseudotaquilita dentro de las vetas de turmalina. Entonces, nosotros vemos, bueno, por ejemplo, ¿qué les digo? En toda esta parte de aquí asociada a las pseudotaquilitas, y toda esta parte de acá, esas son cataclasitas. Las partes más oscuras son ultracataclasitas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las pseudotaquilitas y las cataclasitas y ultracataclasitas representan una deformación frágil, una deformación quebradiza, mientras que estas estructuras que vemos acá representan una deformación dúctil o una deformación cristal plástica. Obviamente nos habla de eventos de diferentes características, diferentes velocidades y sobre todo diferentes temperaturas, y seguramente y probablemente también a presiones distintas. Otra cosa que nosotros vemos es que existe lo que es las turmalinas, está T1, T2, ¿ok? Aquí vemos que este es T1, o sea, son las turmalinas más viejas, estas turmalinas, y de ellas crecen nuevas cristales de turmalina. Y encima de esos tenemos otros cristales de turmalina. Todos estos fueron analizados y sus composiciones nos indican que son las fases T2 y T3, son turmalinas que cristalizan a partir de las fases de turmalina previas, y también las T2 de las T1 y las T3 parecen ser un evento final, digamos, de la fase hidrotermal que provocó el depósito de esas turmalinas. Ok. Entonces nosotros tenemos en el granito Comanja una serie de eventos. Vemos que cuando uno tiene sobrepuestas estructuras dúctiles, o sea, con deformación cristal plástica y deformación meramente frágil o
o cataclástica, lo que uno infiere es que ese cuerpo seguramente fue exhumado. ¿Por qué? Pues porque tenemos estructuras que se formaron a mayor profundidad y sobrepuestas estructuras que se formaron a otra profundidad menor. Esto solamente lo paso muy rápido, solo es para mostrarles que tenemos edades en apatitos, uranio-plomo, tenemos edades de trazas de fisión y tenemos edades uranio-plomo en zirconio. Tenemos también las presiones de cristalización de las orlendas que contienen el granito Comanja, y eso pues nos permite tener datos sobre la presión, o más bien sobre la profundidad de emplazamiento y sobre la edad de exhumación. Este es el caso de otro intrusivo que está, digamos, cercano. Este es el intrusivo de la Tesorera. Y bueno, es lo mismo. Tenemos las edades uranio-plomo, tenemos edades en apatitos, tenemos trazas de fisión, tenemos todos los datos. No, eso no es mucho problema. Pero lo que concluimos del análisis de esta información es este esquema. En este esquema podemos ver que estos datos de aquí corresponden a la tesorera, a la granodita tesorera, y al granito Comanja. Tenemos la edad y profundidad de emplazamiento. ¿Sí? El emplazamiento de tesorera anda cerca de 6 kilómetros y el emplazamiento de Comanja anda cerca de 7 kilómetros. La diferencia en edad de cristalización de ambos es cerca de 20 millones de años. Y la edad de exhumación, aquí está cuando alcanza la superficie, anda también cercana a los 20 millones de años, la diferencia entre uno y otro. Las tasas de exhumación, en un caso son de 528 metros por millón de años y en otro 2.500 metros por millón de años. Esto nos ha hecho interpretar que en el caso de la granodita tesorera, que se ubica como a 100 kilómetros del granito Comanja, la exhumación se dio muy probablemente, o más bien el factor principal de la exhumación fue la erosión. Mientras que en el caso del granito Comanja, con estas tasas, es muy probable, lo más probable es que haya habido, además de la erosión, un colapso. ¿Sí? Esa es la idea de lo que nos arroja estos datos que nos dan los granitos. Entonces, lo que estamos viendo es que la mesa central es complejo el fenómeno. O sea, hay unas fases de exhumación importantes que están en el Paleoceno y hay otra fase de exhumación importante que ocurre en el Eoceno. Al menos esas dos las tenemos bien registradas y ocurren asociadas aparentemente, por lo menos espacialmente, con grandes sistemas de fallas. También sabemos que en el Eoceno, en el Eoceno tenemos aproximadamente 7.600 metros de exhumación y también sabemos que en el Oligoceno el desplazamiento vertical de las fallas fue alrededor de 1.200 metros y ya en el Mioceno también tenemos documentado que el desplazamiento vertical de las fallas es cercano a los 600 metros. Entonces, vemos que podemos hacer la suma de estos datos y podemos ver cuáles han sido los desplazamientos verticales que han ocurrido en la mesa central. Ok, muy rápidamente, solo quiero mostrar esto. Aquí arriba a la izquierda tengo un esquema que nos muestra qué significa un tensor de esfuerzos. Tenemos indicado con los esfuerzos principales, y esta es una falla, una simple falla, tiene su sistema de esfuerzos y aquí está la solución de ese tensor sobre el plano de falla. Eso creo que lo han visto mucho. También podemos ver que esto lo podemos abordar desde el punto de vista de la deformación, y lo que tenemos es este esquema que está aquí. Aquí está la falla vista paralela, en una vista paralela al vector de desplazamiento, que sería este de acá. Y lo que quiero llamar la atención es que, si se fijan, los ejes de deformación están rotados. Aquí quedan verticales y horizontales, aquí quedan rotados. O sea, tenemos que tener en la mente que usando el mismo sistema de referencia de coordenadas,
deformación puede estar, los ejes de deformación pueden estar rotados, mientras que los ejes de esfuerzos se mantengan, digamos, estilo Anderson, con uno de ellos vertical. Otra cosa importante es que si nosotros asumimos deformación con volumen constante, pues cuando nosotros deformamos en uno de los ejes, hay deformación también que acompaña a los otros ejes. Hay que tener eso en mente por lo siguiente. Estos son los datos que se obtienen de la parte sur de la mesa central, específicamente estos son de la Sierra de Guanajuato. Y vemos que aquí está E, es el eje de deformación, y sigma es el eje de esfuerzos. Aquí vemos que están paralelos, está E3 y E1, están juntos, aquí también están juntos. Entonces esto quiere decir que el sistema es un sistema no rotacional. Es un sistema bastante sencillo, digamos, lo que aparece en ambos casos es un sistema tipo Anderson, y tenemos como un sistema tipo Anderson, tenemos como tal un sistema no rotacional y donde coinciden los ejes de deformación con los ejes de esfuerzos. Tenemos las pelotas de playa que nos indican en un caso que hay eventos de acortamiento, que es esto. Por las relaciones de campo definimos que son previos, o sea, son anteriores al evento de extensión, que es este de acá. Aquí está su pelota de playa. Y si nos fijamos, bueno, pues E2 está no casi perpendicular, no perpendicular, pero bastante cercano a la perpendicular. No me voy a entretener porque el tiempo en explicar con más cuidado los detalles de los valores de los eigenvectores, pero lo importante es eso. Es un sistema no rotacional y tenemos primero acortamiento y luego extensión. Estos son datos del granito Comanja. Es decir, el granito Comanja inicia su deformación de exhumación en una fase donde hay acortamiento y la culmina, en una fase donde hay acortamiento y la culmina en una fase donde hay extensión. Entonces, la interpretación que tenemos es esta. Quiero aquí llamar la atención de un par de cosas. Uno, ver la diferencia entre un estado de esfuerzos de acortamiento y un estado de esfuerzos de extensión. O sea, la diferencia es enorme. Un estado de esfuerzos de acortamiento es un estado de esfuerzos con magnitudes muy grandes de los esfuerzos principales, mientras que un estado de extensión, o sea, fallas normales, es muy pequeñito comparado con el primero. Eso es un detalle muy importante que debemos tener en mente. Entonces, esto inicia de esta manera, con el vector, los ejes de acortamiento mayor o de esfuerzo principal en esta dirección, y se transforma en que es lo que nosotros vemos en el campo. La idea es que pasamos de tener un sigma 1 horizontal a tener un sigma 1 vertical, y este fenómeno nos lleva a un esquema de este tipo en el análisis de círculos de Moore. Sigma 1 tiene que moverse hacia acá, ¿estamos? Tiene que moverse hacia acá. Obviamente sigma 2 se tiene que ir moviendo, pero sigma 1 tiene que rebasar a sigma 2, ¿sí? Para que nosotros podamos tener al final este esquema, es decir, sigma 3 de aquí y sigma 1 acá. Esta línea roja es nuestra referencia. ¿Qué es esta línea roja? Pues es el esfuerzo vertical a la profundidad que nosotros estamos analizando. Ese no cambia, ¿sí? Porque es el litostático. Entonces, esta es nuestra referencia y podemos saber que este es el esquema que ocurre, este es el esquema que estamos proponiendo para el fenómeno que observamos, y claramente tendríamos fallas inversas aquí en este esquema, fallas inversolaterales, digamos, en este esquema, y fallas normales en este esquema. Ok, pero ¿cómo es este fenómeno? ¿Cómo ocurre este fenómeno? Este es nuevamente nuestro esquema de la mesa central. Esta es la parte sur de la mesa central. Acá tenemos nuestros grábenes y aquí tenemos un sistema complejo de fallas. Esto es en el campo, esto es lo que nosotros vemos. Estas son las fallas, son fallas mayores, no son fallas chiquitas. Aquí está una persona y pues esto mide como 40 metros, ¿no? Esa es la zona de falla. Son fallas grandes. Y tenemos planos, algunos muy bien definidos, otros no tan bien definidos, pero tenemos un montón, literalmente un montonal de fallas. Aquí están. Esto es solo para ilustrar lo que tenemos en el campo, lo que medimos en el campo. Y lo que nosotros observamos es que estas capas que están muy inclinadas se asocian a fallas que son cubiertas por las rocas piroclásticas. Eso nos lleva nos lleva a explicar esa gran discordancia que vemos, y lo que nosotros hemos interpretado es que esta gran
inclinación de las fallas corresponde a un sistema dominó, porque tenemos esos echados consistentes a lo largo de cientos de kilómetros. ¿Ok? Solamente era para mostrar esta discordancia, básicamente. Después de este sistema rotacional, tenemos un sistema que no rota esas capas. Aquí vemos cómo se esquematiza. Estas capas se mantienen horizontales. Estas son las rocas que ya corresponden a la parte final del Oligoceno y la parte del Oligoceno temprano y la parte inicial del Oligoceno tardío. Ok. Esto que tengo acá muestra las fallas, cómo son en el rupeliano temprano, en el chatiano y en el mioceno. Para no irme muy largo con esto, aquí tenemos un sistema muy simple, se ve claramente, es un sistema Anderson. Aquí tenemos un sistema más complejo, con al menos 3 o 4 concentraciones. Es un sistema complejo, aquí las tenemos. Eso se llama un patrón cuatrimodal o un patrón polimodal. Y acá, en la parte final del mioceno, seguimos con este esquema que tiene 3 concentraciones, que es un sistema polimodal. Ok. La explicación que nosotros proponemos es la siguiente. Estos cuadros representan ventanas donde aparecen rocas del rupeliano temprano, y esta parte que está acá, ahí hay rocas del rupeliano tardío y del chatiano. En estas ventanas nosotros tenemos el sistema dominó, ahí aflora, aquí, acá, está por todos lados, ¿lo ven? Estas son 20 kilómetros para que se den una idea de la escala, ¿sí? Y acá está la más alejada y acá. Yo les mostré un caso de aquí y de acá. Encima de eso tenemos, encima de este sistema dominó, y como está discordante obviamente posterior, tenemos las rocas del chatiano. Entonces, esto que está en color así cremita son grábenes, grandes grábenes, ahora bien reconocidos y estudiados cada uno de ellos, y la pregunta que teníamos es a qué corresponden esos grábenes. Estos grábenes, la idea que nosotros proponemos es la siguiente. En un sistema rotacional siempre aparecen zonas de transferencia y zonas de acomodo. ¿Por qué? Pues porque una falla no puede ser tan larga, continua, sin estar segmentada. Lo que ocurre siempre es que hay una falla y hay segmentación. Es decir, aquí puede haber una falla lateral que acople, digamos, o desacople más bien esta zona de estas zonas. O una zona de acomodo, que acomoda la deformación distinta que puede ocurrir en este segmento y la que ocurre en este segmento o en este segmento, en este segmento o en este segmento. Entonces, en estas zonas de transferencia, en estas zonas donde aparecen estas zonas de acomodo o fallas de transferencia, posteriormente se ubican los grábenes que ahora conocemos, los grábenes que ahora vemos en el sistema cuatrimodal de fallas. Esas fallas o zonas de acomodo representaron en el último evento, en los últimos eventos de deformación, que son del chatiano y del mioceno, representaron zonas débiles, zonas de debilidad, que respondieron a esa deformación, generando ahí en esa parte los grábenes que ahora observamos. Entonces vemos ventanas con sistemas de tipo dominó, cubiertos y sobrepuestos, en sobreposición de ellos, sistemas de fallas que forman un sistema complejo, un sistema polimodal de fallas. Ok, pero ¿cómo es eso, digamos, a un nivel ya de toda la mesa central? Estas son secciones obtenidas, esta de la tesis de Isidro Loza, que es en Tepehuanes, Durango, la región de ahí, y va desde Tayoltita hasta Nazas, es una sección muy larga, y lo que se observa es lo siguiente. Tenemos aquí esta parte en donde las fosas tectónicas son más o menos simétricas, y a partir de esta región, las fosas tienen una vergencia, o sea, la vergencia del sistema de formación es hacia el poniente. Esta es la zona, para ubicarse, esta es la zona menos deformada de la Sierra Madre Occidental,
Y vemos que lo mismo ha sido interpretado por Ferrari y sus colaboradores, publicado en 2013, donde él tiene la zona poco deformada y la vergencia hacia el Pacífico acá. Y acá lo que lo ubica en el Graben de Río Chico, que viene siendo este de aquí, el Graben de Río Chico, que es una zona más simétrica. Igualmente, en esta, que es una sección un poco más al sur de esta, donde él tiene la zona poco deformada, tiene la parte simétrica y toda la parte de rocas que ven aquí las inclinaciones de las capas. Las inclinaciones de las capas, estas, y acá las que Isidro también tiene, con avergencia ya de clara caída hacia lo que en el futuro sería o lo que se configuraría como el Golfo de California. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el continente se extiende y tenemos en la parte más interna del continente, tenemos un sistema complejo de fallas, o en la parte sur y en la parte norte un sistema tipo Anderson de grábenes, y hacia la parte poniente empezamos a ver un sistema muy grande realmente de tipo asimétrico, con el bloque que se retira o el bloque que se hunde, o en la vergencia hacia el Pacífico. Ok, ¿cuándo ocurrió ese fenómeno? Bueno, la zona que se tiene bien estudiada, que conocemos nuevamente, es la parte sur de la mesa central. Y lo que este contorno verde es la parte sur de la mesa central. Esto ya es la Sierra Madre Occidental. Y aquí vemos la configuración que tenemos de los grábenes. Este es el graben de Villa de Reyes, que es un graben muy grande, se continúa por este lado, aquí hacia el norte. Este es un graben que denominamos de Penjamillo Matancillas, es un graben gigante, muy parecido en muchas características geométricas y de edad a los grábenes de la Sierra Madre Occidental, que se van rejuveneciendo hacia acá, como vemos aquí. Entonces, en esta región, la deformación por extensión empieza aquí, alrededor de los 30 millones de años, en la parte este de la mesa central, y se va haciendo cada vez más joven, a 29, 28, 28, luego 24 en la sierra, 20, y llegamos hasta los grábenes recientes ya en la parte de la costa. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empieza la segmentación del continente? Empieza a los 30 millones de años en el centro del país, es decir, en la región de San Miguel de Allende, para ubicarlos a ustedes, y se va, es complejo, no es que vaya paso a pasito, es más complejo que eso, pero se va concentrando hacia la parte poniente, y ya Ferrari lo propuso en su trabajo de 2013, que esa extensión difusa que existía se concentra y para culminar con la apertura del Golfo de México. Ok, aquí tenemos el esquema de la mesa central, que es lo que les comentaba. Este es el graben de Villa de Reyes. Estos son los sistemas de tipo dominó, que son cortados por el graben de Villa de Reyes. Y tenemos las edades de todo ese sistema cuatrimodal. Para centrarnos nuevamente en la mesa central, el sistema cuatrimodal ocurre, el sistema dominó ocurre entre 30 y 28 millones de años, y el sistema cuatrimodal ocurre posterior a los 28 millones de años y se mantiene activo aproximadamente hasta el Mioceno medio. Esta es la caricatura. Esta es la caricatura final, donde nosotros tenemos el inicio de la extensión del continente, cuando tendríamos todavía la península por acá. Esa extensión se va disminuyendo, se va abandonando, y va migrando hacia la parte poniente. Todo esto queda abandonado, realmente ya no siguen activos esos grábenes, y la actividad se centra a partir de, bueno, las edades, como ven aquí, va desde un poco más más de 14, quizás hasta aquí inicia los 20 millones de años, pero es leve, digamos, inicia a los 20 y culmina hasta la deformación actual que nosotros observamos en el Golfo de California. Con eso yo termino mi presentación. Creo que hemos dado un rápido viaje a través de la estratigrafía y la estructura de la mesa central. Esa deformación cuatrimodal ocurrida del Chatiano hacia el Mioceno es la que configura la morfología actual
y genera esa planicie, digamos, elevada en el corazón, en el centro del país. Por último, solamente no quiero dejar sin rostro todos los trabajos que realizaron muchas del grueso de la parte que yo les mostré. Este es un grupo de trabajo muy grande, muy bonito que tuvimos aquí en el Centro de Geociencias. Todos ellos colaboraron con sus tesis, con artículos, la mayoría son estudiantes, todos ellos son estudiantes, colegas, Susana Lanís y Gilles Lebres, Chu, y bueno, ahora ya colegas investigadores, Edgar Ángeles, Isidro Loza, Javier Báez, y algunos de ellos actualmente estudiando su doctorado. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Una muy clara presentación, excelente. Y ahora vamos a proceder a las preguntas. Un poco la dinámica es que los estudiantes, los alumnos que están aquí en el aula virtual de Zoom, preguntan y alternamos con la audiencia que se tiene en Facebook. Entonces, pues vamos a dar inicio. ¿Alguno de los alumnos o alumnas que se encuentran en el aula tiene alguna pregunta para el doctor Ángel Nieto? No veo. A ver. No se ve nadie que haya levantado la mano. Sí. Bueno, Jesús, ¿nos puedes apoyar, por favor, con alguien de los que están conectados a través de Facebook, por favor? Sí, con gusto, doctor. Roberto Stanley Molina pregunta lo siguiente. Gracias, Ángel, por su plática. ¿Nos podría comentar en su opinión sobre qué pasa entre 21 y 12 millones de años? Bueno, así está la pregunta. Creo que no sé si esté bien planteada. Sí, ¿Quieren que lea? ¿Sí? Correcto. Sí, no entiendo bien cuál es el... Sí, no sé, lo que no sé es exactamente si me pregunta referente a la tectónica regional o si me pregunta qué es lo que vemos. Nosotros, justamente ese es el tiempo en que hay un hiatus. O sea, hay rocas piroclásticas de 23 millones de años, que son las últimas de la Sierra Madre Occidental, rocas ácidas, y luego las rocas más jóvenes que aparecen son rocas que andan en el orden de no sé, de 15 a 8 millones de años, por ahí, son rocas basálticas. Entonces, ahí hay un hiatus volcánico, digamos, hay una quietud volcánica, y lo que hay, pues, es depósito de erosión y depósito de las cuencas continentales. En el corazón de la mesa central, la parte norte y sur, bueno, también un poco hasta Durango, realmente con el campo volcánico de Durango, tenemos nosotros la reactivación del volcanismo, pero eso ya es en el pliego cuaternario, básicamente en el cuaternario, una gran parte de ello, que es con las rocas los basaltos, las basanitas. Entonces, lo que nosotros realmente tenemos en esa parte ya es una etapa de erosión, más que otra cosa. Y el depósito de esos basaltos. Esos basaltos fueron afallados en el Mioceno medio tardío, por ahí. O sea, después de su depósito, pues viene siendo ya el Mioceno tardío. Pero los desplazamientos mayores, como comentaba, andan en 600 metros. La mayoría son desplazamientos verticales de 400, 300, 200 metros, que aunque suenan bastante, pues no son nada ya comparado con lo que se vio previamente. Gracias. En el aula todavía no tenemos preguntas. No veo aquí un mensaje del doctor Martini. Dice, muchas gracias, doctor Samaniego. Estuvo muy interesante y clara su presentación. Oye, Enrique, yo quisiera hacer una pregunta a nombre de los estudiantes.
mientras se animan. Sí, adelante, te escuchamos. Luego les impone mucho el expositor y piensan antes de empezar a preguntar. El título hacía alusión a la exhumación. Doctor, lo escuchamos muy bajito. Perdón. Tome El cuidado. título hacía referencia a la exhumación y al colapso en la zona de la mesa central. Los chicos saben que la Sierra Madre Oriental es una prominencia orográfica y la mesa central es una especie de meseta o de plano ahí en medio, quizá con menor altitud que la Sierra Madre Oriental. Entonces yo creo que ellos después de estos análisis se preguntarán, ¿era esa zona de la mesa central también una sierra elevada como la Sierra Madre Oriental? Y después de estos procesos de fallamiento y de colapso y de exhumación, ¿quedó más bajita? Esa es la pregunta que pienso que podrían estar pensando los chicos. Ok, gracias, Dante. Bueno, con respecto a eso, sí creo que hay dos cosas que hay que señalar. La primera es que la cota promedio de la mesa central en la parte sur es más elevada que las cotas promedio en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra Madre Occidental, actualmente. La parte norte de la mesa central sí tiene una cota promedio un poquito más baja en la mesa central que en la Sierra Madre Oriental y en la Sierra Madre Occidental, no mucho, poquito más baja. Eso es lo que le da esa configuración de una planicie elevada, aun y cuando sean zonas montañosas las que se tienen a los lados. Y sí, tal como tú dices, justamente lo que motivó estos trabajos que se han realizado allí con la idea de la exhumación y del colapso, es eso que comentas. O sea, allí no vemos una montaña, pero allí debió existir una montaña. ¿Cómo sabemos que debió existir una montaña? Porque vemos rocas profundas, o sea, rocas que estuvieron a profundidades de varios kilómetros y que ahora están en superficie. Eso necesariamente nos indica que encima de ellos había una cobertura importante, de varios kilómetros. Entonces, si el proceso por el que estos cuerpos, el proceso inmediato previo a la formación de la mesa central fue una fase de acortamiento, la consecuencia lógica es que eso era una montaña y esa montaña ya no está. Esa montaña se fue. Justamente ahorita que escuchaba que una pregunta del doctor Molina, él con otros colaboradores suyos acaban de publicar un trabajo donde hablan de la erosión y los productos de la erosión de la Sierra Madre Oriental y parte de la Mesa Central, que ahora se encuentran en el Golfo de México. Es decir, esa montaña se deshizo por erosión. Y fue a depositarse en buena medida o quizá en mayor medida en el Golfo de México. Pero los datos que nosotros obtuvimos nos indican que al menos en algunos de los eventos o en algunas de las zonas, las velocidades de exhumación son demasiado rápidas para que un proceso de pura erosión subaérea sea capaz de llevarlo a cabo. Entonces proponemos o suponemos más bien que ese proceso de erosión estuvo asistido por el colapso, o sea, un colapso tectónico, es decir, fallas normales que colapsan las montañas, ¿no? Que colapsan las elevaciones y ayudan a que esa exhumación sea más rápida. Y eso, por lo menos ahorita, parece estar en los rangos de velocidades de la zona de Comanja de Corona, del granito Comanja. Entonces, sí, la respuesta es, de lo que tú comentas, Dante, es que ahí había una montaña. Esa montaña se fue, se erosionó, y buena parte de eso está en el Golfo de México. Muchas gracias, muy claro. Muchas gracias. Sí, tenemos una alumna aquí del curso que dice que no funciona la opción, pero Melissa Ramos tiene una pregunta, por favor. Sí, profesor, gracias por su charla.
Quisiera saber si la formación laramide tuvo alguna incidencia como en esta parte de la mesa central. Es la deformación laramide, sí. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que Elisa Fitz propuso cambiar el uso del nombre de Orogenia laramide o laramide, que es la que hemos estado usando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La hemos ya denominado así y en la literatura lo vas a encontrar así, como la Orogenia laramide. Y ella propone que mejor le denominemos el orógeno mexicano. A mí me parece razonable ese cambio, porque realmente tiene sus, digamos, tiene sus propias características, ¿no? Esta orogénesis. Y directamente a lo que tú preguntas, sí. La deformación larámide, o en este caso el orógeno mexicano, tiene claramente o abarca claramente toda la parte centro y oriente de la mesa central, digamos, en su denominación más clásica. Y poco a poco creo que se va configurando la idea de que desde la parte poniente, o sea, desde Mazatlán y de esta región de acá, desde allá, inicia este fenómeno, que ahora justamente por eso conviene denominarlo orógeno mexicano en lugar de orógeno laramide. Y formó esa montaña, o sea, esa montaña de la que hablábamos, de que se erosionó, desapareció, pues, y se fue por erosión y por colapso, fue generada en su última fase, por lo menos, por lo que conocemos como la orogenia laramide o la fase orogénica mexicana. Muy bien. Jesús, ¿nos puedes apoyar, por favor, con otra pregunta? Con todo gusto, doctor. Alejandro S. Méndez pregunta, ¿el sistema de tepehuanes puede afectar a las rocas ignimbritíticas dentro de la Sierra Madre Occidental fuera de la mesa central? Sí, pues todos esperaríamos que sí, porque es un sistema gigantesco. Sin embargo, no parece ser. Hasta donde hemos logrado ver, culmina allí en Tepehuanes, un poquito quizá más hacia el norte poniente, se adivina, digamos, un poco la continuación de algunas de estas estructuras, pero parece ser que allí termina o culmina. Lo extraño para mí es que el graben de Tepehuanes es un graben grande. Entonces, quizá se trata más bien de una configuración estructural, digamos, de una intersección del tipo, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre en español, es de tipo cajón, ¿no? Donde ortogonalmente termina una estructura contra otra, porque el graben de Tepehuanes es un graben grande y no parecen continuar esa gran estructura. Entonces, la respuesta es la edad, por edad, obviamente, pudiera hacerlo, pero me parece que no se extiende hasta allá, hasta el corazón de la Sierra Madre Occidental. Más bien limita las rocas o más bien limita la provincia de la Sierra Madre Occidental, pero a las unidades litológicas, por supuesto que en ese límite las está afectando, a todas prácticamente, tanto la cubierta ignimbritítica como los domos riolíticos de la Sierra Madre Occidental sí los afecta. Sí, muchas gracias. En el grupo, en el salón, ¿alguna otra pregunta que tenga algún estudiante? Bueno, no veo que levanten las manos. Jesús, entonces podemos ver otra de las preguntas de la audiencia de Facebook, por favor. Por supuesto, doctor. Benito Noguesal dice lo siguiente, muy buena plática, doctor Nieto pregunta, ¿cómo interpreta usted el inicio de la extensión a 30 MA en el este? Es decir, ¿qué la detona y qué la hace migrar hacia el oeste cada vez más joven? Sí, bueno, pregunta algo que pues ojalá lo supiéramos, ¿no? Pero creo que esa pregunta habría que hacérsela a Luca Ferrari.
tiene una idea. Él tiene una idea interesante que publicó hace relativamente poco y que yo creo que hay que irla ajustando. Esa es mi opinión. No quiero entrar en discusión con Luca, pero él habla de una ventana, ¿sí? Cuya migración viene del norte hacia el sur. Y esa migración de esta ventana en el eslavo, que se subduce, debería estar permitiendo la llegada de material astenosférico a la base de la corteza. Y eso sería un fenómeno que, digamos, cumple con las características que requeriríamos para el inicio de la deformación y el magmatismo. Inclusive también con el estilo de la deformación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos primeramente una extensión, ¿cómo se llama? Una extensión neta, digamos, y luego un abombamiento o un sistema más homogéneo en la horizontal que nos permita esta deformación en 3 dimensiones. No sé, no puedo decir mucho más de eso. Yo creo que esto está en la frontera de lo que sabemos. Realmente no sabemos mucho más. La hipótesis quizá de Ferrari sea un indicio a seguir, y el problema que yo veo es que no coinciden edades. O sea, las edades y la localización no me checan. Pero pues tal vez hay que modificar un poco por ahí, o hay que estudiarlo con más detalle o algo así. La idea es buena y quizá por ahí venga el asunto. Gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del grupo? El doctor Thierry creo que tenía una pregunta. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Ángel, mencionaste algo que me pareció muy importante. Presentaste láminas delgadas con deformación dúctil. ¿A qué se podría relacionar esta deformación? Bueno, a lo mejor voy a decir algo descabellado, pero ni modo que lo diga uno. Por lo menos en el caso de la tesorera, ¿no podría ser todavía un índice de una deformación en compresión todavía relacionada a la deformación del orogeno mexicano y no a la extensión posterior? Porque creo que el granito tesorera es más antiguo, ¿no? Dijiste 20 millones, que en el caso de la Comanja parece más complicado, pero en el caso de la tesorera, a lo mejor ahí tenemos todavía un índice de la deformación del orogeno mexicano. Sí, Thierry, esa es la idea exactamente. Ahorita, el año pasado salió publicado un trabajo por aquí tengo un nombre que se me olvida, de Williams. Es una tesis de maestría y publicaron un artículo sobre exhumación de intrusivos en la parte norte, o en la parte norte, o sea, al norte de la mesa central. Es un trabajo bonito, y lo que ellos encuentran, bueno, lo que ellos ven es que justamente hay exhumación de intrusivos asociados a las fases finales, digamos, del acortamiento, ¿sí? Entonces, por la edad y por el indicio que tenemos en Comanja de que había todavía acortamiento, o sea, tenemos fallas inversas allí y tenemos deformación dúctil en fallas inversas dentro del granito Comanja. A los 50 millones de años, 52, etcétera, la otra 70 millones de años estaba en acortamiento, ¿sí? Eso es bastante lógico pensarlo. O sea, ¿por qué habría estado en extensión tesorera? Incluso tesorera pues está ubicado más, casi al norte, pero un poquito más hacia el poniente. Entonces la respuesta es sí. Seguramente tesorera todavía se exhumó en la fase de acortamiento. Comanja se exhumó justo en esa transición. Todavía estaba en acortamiento y probablemente estaba empezando su exhumación. O sea, en la fase final, porque es muy joven Comanja todavía, ¿no? Es de 50 millones de años. O sea, todavía estaba terminando el acortamiento. Y el final de la exhumación de Comanja sí es ya en una fase de extinción, eso está muy claro. Tenemos una enorme cantidad de fallas normales afectando a las turmalinas,
sobreimpresas a las fallas inversas. En conclusión digo, sí, creo que el indicio de la parte norte que publicó Williams, la edad de tesorera y las edades y los datos que tenemos en Comanja nos dicen que hubo exhumación de intrusivos en la fase final de acortamiento y hubo exhumación de intrusivos en la fase de extensión. ¿Sí? Ese es seguramente el esquema. Ahora, la parte geométrica es compleja, no la tenemos conocida. Ahorita justo tengo una estudiante que está haciendo su doctorado en ese problema. O sea, la idea es repetir el trabajo hecho en Comanja, ese trabajo tan detallado, en muchos de estos intrusivos que mostré en las primeras figuras y ver cuál es la distribución espacial de estos fenómenos. O sea, probablemente en el norte las exhumaciones ocurrieron en acortamiento, probablemente hacia el sur en extensión, como Comanja, no lo sabemos. Pero sin duda están los dos fenómenos, actuaron los dos fenómenos. O sea, hubo en colapso en la parte tardía y los primeros exhumaciones ocurrieron todavía en acortamiento. Hay una cosa más sorprendente que, bueno, voy a comentarla aquí, todavía está en pañales, está iniciando. Tenemos datos de exhumaciones en el Oligoceno. Los datos no son tan todavía concluyentes, no tenemos suficiente datos buenos, digamos, pero si ustedes recuerdan, hay un intrusivo en Durango que se llama Peñón Blanco, no Peñón Blanco Zacatecas, Peñón Blanco Durango. Ese es oligocénico. Y ahí está, puede uno caminar sobre él, ¿no? Y ese ya es del Oligoceno. En Guanajuato, o sea, estamos hablando de 400 kilómetros, tenemos un intrusivo que se denomina intrusivo duraznillo, del Oligoceno, 30 millones de años, que está exhumado. Ese intrusivo, los datos de presiones de orblendas, de cristalización de orblendas, bueno, no tenemos problemas, no puedo decirlo, pero pues, dan muy grandes, profundidades muy grandes. Pero supongamos que fueran pequeñas, de 3 o 4 kilómetros. O sea, una exhumación de 4 kilómetros en el Oligoceno suena algo muy llamativo, ¿no? Entonces, todavía hay muchas sorpresas. Es mucho más compleja la mesa central de lo que yo pensé y de lo que seguramente mucha gente pensaba, ¿no? Gracias. Gracias. Jesús, otra pregunta que tengas por ahí, por favor. Con todo gusto, doctor. Juan Carlos Castillo Reynoso dice lo siguiente. Hola, doctor Ángel. En la región en donde intersectan los grabenes de Santiago Papasquiaro, Santiaguillo y Tepehuanes, los planos de falla exhiben direcciones variables de estrías superpuestas que afectan rocas principalmente del Eoceno tardío Oligoceno temprano. ¿Se podría asociar a un modelo de extensión similar a lo del sur de Meseta Central? Sí, bueno, la realidad es que esa región no está tan estudiada como en la parte sur de la mesa central. El punto medular es el siguiente. Necesitamos limpiar o quitar los datos del Oligoceno tardío y del Oligoceno para poder ver los datos del Eoceno y Oligoceno. Entonces, el hecho de tener múltiples direcciones de falla y múltiples direcciones de estría, no por sí mismo, o sea, no sé cómo explicarlo con claridad. Cuando uno va al campo, se para en un afloramiento y mide. Entonces, si uno toma los datos, los mete a su libreta, después los mete a un estereograma, eso no nos dice mucho. Necesitamos la relación completa. O sea, necesitamos saber de qué edad son las rocas, de qué edad son las fallas, en qué zona estamos de un graben, si estamos en intersección, y ese trabajo no está completo en esa región. Muy probablemente lo que se está viendo ahí es justamente lo que comenta Juan Carlos, la sobreposición del sistema, estos enormes grábenes de la Sierra Madre Occidental, son grábenes muy grandes, y el sistema de fallas San Luis Tepehuanes. Entonces, esos son oblicuos, no son ortogonales, son oblicuos. Y esa sobreposición, ese encontrarse unos de otros, típicamente lo que genera son muchos planos de falla con estrías en diferente dirección.
Eso es distinto de pensar si la deformación es tridimensional o bidimensional. Entonces, de que ahí están los planos, de que ahí está la intersección, eso es bastante claro. Lo que no sabemos es si esa deformación es bidimensional o tridimensional. Lo que se ve y lo que conocemos es bidimensional. Mientras que en el sur, en la mesa central, del sur de la mesa central, es tridimensional. Entonces, lo que me describe Juan Carlos, sí, ahí es, así está, y eso sin duda se debe a esa intersección. Pero si generó una deformación tridimensional o si se generó una deformación tridimensional, eso sí no lo sabemos. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir aquí las preguntas y vamos a... El doctor Morán tiene algunos comentarios que quiera hacernos. Gracias, Ángel. No te retires todavía, nada más es parte de un poco del formato que llevamos. Gracias. Pues muchas gracias, Ángel, por la plática, muy interesante, muy documentada, llena de datos. Algunos de los escuchas de Facebook comentan la abundancia de datos, la calidad de los datos. Nos da gusto haber tenido esta plática. Los alumnos entienden algunos aspectos, otros no totalmente, pero eso es parte de su aprendizaje, ¿no? Tratar de ver la película completa para darse una idea de lo que saben y de lo que necesitan aprender. Hay estudiantes de geofísica y aquí hubo comentarios sobre la deformación que pueden ser interesantes para aquellos chicos de geofísica que han puesto especial atención en sus estudios de sismología, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con esta plática termina el ciclo de este semestre de pláticas selectas sobre la geología mexicana. Tuvimos mucha audiencia, mucho interés de los alumnos, estuvieron presentes todos prácticamente en todas las pláticas y les agradecemos a todos los ponentes y a todo el público que estuvo escuchando y haciendo preguntas. Les queremos informar que el siguiente semestre del curso de Geología de México en la facultad tenemos ya programadas otras pláticas. Estas ya forman parte de las que ya se dieron, forman parte de un acervo que está ya subido en el YouTube para que lo puedan consultar y ver estudiantes de Geología de México de todas las instituciones de educación en México. Y eso yo creo que es de mucho valor para la formación de estos chicos. Entonces, les vamos a anunciar a su tiempo las pláticas que tenemos ya programadas para el siguiente semestre, para que aquellos que no son parte del curso, aquellos profesionales e investigadores que han estado siguiendo las pláticas, pues tengan la oportunidad de verlas y seguir completando nuestro acervo de pláticas sobre la geología de México. Tuvimos mucha audiencia nacional, pero también mucha audiencia internacional, desde Alaska hasta Chile, y creo que son pláticas todas las que se presentaron muy bien documentadas, muy serias, de gente que hace trabajo muy riguroso, y eso yo creo que es de mucho valor para tenerlo ahí en el YouTube como un acervo para todo el mundo. Pues les agradecemos mucho y nos despedimos de ustedes y nos vemos a partir de febrero con el siguiente ciclo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.